México hay una fuerte discusión sobre la despenalización del consumo de la marihuana. Hoy, en Vuelta a la Manzana, tendremos un especialista que nos va a aclarar muchas de estas dudas y de cómo socialmente se ha estigmatizado a quien la consume. ¿Cómo estás, Vladimir Acosta? ¿Qué tal, María? Efectivamente, la intención es darle seguimiento a este tema tan importante y de relevancia social, el cual abre debate, y nosotros también abrimos esta perspectiva en esta ocasión bajo la óptica del impacto que tiene en la salud y en la sociedad. Y es así como también los invitamos a que formen parte de la comunidad virtual de Vuelta a la Manzana en facebook.com/Vuelta a la Manzana y en @manzanastaudg en Twitter. Estamos en el 104.3 de FM todos los sábados, cruzando información con su programa de televisión. ¿Y qué tenemos ahora, Vlad? Bueno, vamos a nuestra primera cápsula, a nuestra cápsula de prestaciones en voz del maestro Octavio Raciel, quien es secretario de la Secretaría de Prestaciones de nuestro sindicato. Pues vamos. Claro, ¿qué tal? Soy Octavio Raciel, soy secretario de Prestaciones del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Quisiera aprovechar para comentarles sobre el trámite de condonación de la cláusula 64, específicamente de la condonación para las órdenes de pago de los hijos de los académicos que en este caso están estudiando una licenciatura o el bachillerato. El trámite tenía una serie de pasos que hemos eliminado porque no se necesitaban, entre ellos que cuando tú venías a hacer el trámite al sindicato, luego tenías que regresar por la respuesta de ese trámite al sindicato. Lo que hemos conveniado con Recursos Humanos y con las propias dependencias de la Universidad de Guadalajara es que la respuesta de estos trámites se envíe directamente a las escuelas, y eso le evita una vuelta más al profesor o al hijo del profesor de venir al sindicato por esa respuesta. Es decir, se puede decir que la respuesta la tendrán ya en automático los centros universitarios y podrás acudir a control escolar de tu preparatoria o de tu centro universitario con la respuesta de un dictamen que publicaremos en donde sabes ya de antemano que eres beneficiario para que se te haga el descuento efectivo de condonación de los pagos. Hay rubros que no se condonan, como los hologramas o las aportaciones voluntarias, aportaciones a bibliotecas, adeudos que se tengan, pero todo lo que devenga de tu condición de alumno regular dentro de un programa de licenciatura o de bachillerato es condonable. La condonación de el pago para quienes son hijos, cónyuges o los propios académicos que están estudiando dentro de su propia casa de estudios es una conquista del Sindicato de Trabajadores Académicos que ya está plasmado en el contrato colectivo de trabajo que nosotros renovamos periódicamente con, este caso, la autoridad que es la Universidad de Guadalajara. Lo que hace el sindicato es hacer efectivo este pacto conveniado contractual de la cláusula 64 y respetar y hacer valer ese porcentaje que se tiene para cada una de las unidades académicas, es decir, que no es en automático, sino que es un porcentaje de todos los alumnos de la Universidad de Guadalajara, que sean hijos, cónyuges o académicos, tendrán condonados sus estudios, y eso es un gran avance porque estamos promoviendo que los propios estudien en casa. Bueno, estamos aquí en Foro Vuelta a la Manzana y vamos a platicar con el doctor Guillermo Arechiga Ornelas. Él ya tiene muchos años en el estudio de algunas plantas, podría decirse medicinales, o podría decirse que están por volverse legalmente medicinales, que nos pueden ayudar a muchas cosas. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por la invitación y saludo al público. Gracias nuevamente por estar aquí. Gracias. Es continuación de una información que ya nos habías venido a dar, ¿verdad? Así es, así es. Okay, así es, doctor Guillermo Arechiga. En la ocasión anterior quedaron muchas dudas en el tintero. Sin embargo, conocemos que es fundamental que las evidencias científicas y los avances e investigaciones sobre el tema de los usos medicinales del cannabis, para los doctores está clarísimo, pero pareciera que para las personas que implementan las políticas públicas no lo es tanto, y hay diferentes aristas que intervienen en este tema. Así es. ¿Cuáles serían, además del asunto médico del cual usted es experto y también nos comentará, cuáles son estos puntos medulares a los cuales debemos de voltear a ver? Bueno, básicamente el primer tema es la despenalización.
es la descriminalización de los individuos, de aquellas personas que en el afán de quitarse y liberarse del dolor, bueno, hacen uso de esta planta de manera milenaria, es decir, tienen años utilizándola, derivado probablemente de una necesidad analgésica que no les llega a sus domicilios. Por eso surge la medicina paliativa, la medicina del dolor, en un intento no solamente para estudiar esta planta, sino justamente muchas otras plantas, incluyendo el cannabis. El otro punto que es importante, que la preocupación de la sociedad puede en un momento dado tener la alerta, es si la legalización va a significar que nuestros hijos vayan a un súper y la puedan encontrar ahí. No, no es así. Primero, aclarar que la disponibilidad y el producto no significa que las leyes vayan a favor de que nuestros hijos consuman. Todas las plantas y todos los elementos farmacéuticos tienen efectos adversos. Entonces, en conclusión, es importante la primera propuesta que el mismo señor gobernador ha hecho y que de alguna manera coinciden tanto el señor fiscal como las propuestas tanto educativas y de salud, es que la despenalización es una parte importante. Quitarle a aquel individuo que por alguna razón médica o no médica tiene acceso a esa planta y que el control lo tenga el Estado. Pero junto con esta situación de poder despenalizar y legalizar para usos medicinales, en este caso, están otras preguntas. ¿Cuáles son las licencias, las patentes? ¿Quién controla las semillas? Son muchas cosas que están alrededor de una situación como esta. Exactamente. El Senado de la República y los diputados hace exactamente unas 3 semanas, a la cual tuvimos acceso en esa participación, se discutía no solamente que el Estado sea el que controle justamente el monopolio que hoy está en manos del crimen organizado. El crimen organizado, de alguna manera, pone precios, baja precios, pone clientes, modifica sus políticas. Hoy aparentemente hay no solamente políticas de inteligencia y contrainteligencia, ha infiltrado policías, gobiernos, etcétera. Por eso es importante reconocer que el Estado debe tener el control para la licenciación, para el estudio de la concentración de la estructura química y disminuir, dar licencias, quién va a producirla, de dónde se van a sacar las semillas y poder tener un control, no solamente en la dispensación, en el almacén, en la fabricación, en el cultivo, que sean mucho menos tóxicas, que actualmente no existe control y la gente está utilizando 20 veces más usando ese producto que antes. Bien, vamos a una pausa, es breve, volvemos. Estamos de vuelta a La Manzana, armando este rompecabezas con el doctor Guillermo Arechiga, especialista en el manejo o paliamiento del dolor. En esta ocasión le damos continuidad al tema de la despenalización de la cannabis. Es un tema importante y bueno, muchos debates se han dado en torno a este tema, en contraste con otras drogas y con todas las implicaciones que tiene legislar o no legislar la misma. Sin embargo, se debe de tratar diferente que otras drogas, se debe de tratar diferente que otro tipo de problemas que son generados también por otras drogas que sí son legales. Exactamente. Doctor. Yo creo que ya partimos de un hecho muy contundente, ya hay una aproximación de las partes, tanto la fiscalía, la educativa, los médicos. Estamos de acuerdo que el problema del narcotráfico ha hecho de alguna manera esta prohibición más daños, más evidencia de muertes, y necesitamos que en otros países como el nuestro reunirnos y platicar exactamente cuáles son las políticas gubernamentales sobre los daños inclusive a terceros. Esto abarca a todos los niveles, pero además la parte más importante es posicionarnos en un nivel de tolerancia, y tolerancia no significa la legalización para adquirirla en cualquier centro de conveniencia. No, lo que no queremos, insisto, es con nuestros hijos, porque ya analizaremos los efectos adversos. Lo que sí queremos es que un individuo que tiene para uso personal 5 gramos permitido por la ley está permitida desde el 2009, en este momento sea detenido y pierda 3 años de su vida, si es investigado y
absuelto, pero con 3 años de vida perdida, familias perdidas, destrozadas. Y además no nos asegura el sistema penitenciario que va a ser rehabilitado. Él empezó con una sustancia blanda, así se le conoce, y termina siendo experto en sustancias más difíciles. Por eso es importante que el control de todo este sistema sea revuelto al gobierno mismo, al sistema de salud, al sistema penitenciario, al sistema de fiscal, con una nueva visión. Doctor, mucho se ha dicho que quien empieza consumiendo marihuana termina siendo un adicto de metanfetaminas, cocaína y demás. ¿Esto qué tan cierto o falso es? Los ingresos a 2 hospitales psiquiátricos de aquí de Guadalajara sugieren que la droga más noble es el cannabis. Es decir, los ingresos por estados psicóticos, es decir, alteraciones en el estado mental, es por sustancias mucho más duras que esta sería la menos responsable. Pero puede ser paso de esta hacia otras. Es importante porque todo es importante en la discusión de este tema. Claro, y uno de los detalles que hoy analizábamos justamente en un programa, en otro foro, es que no tenemos más que las estadísticas internacionales que sugieren que la marihuana pueda ser el producto de entrada. La necesidad, y una de las conclusiones es hacer nuestra propia estadística. ¿Qué está pasando? Si realmente es esa, o fue el tabaco, o fue el alcohol. Sí. Entonces no sabemos exactamente. Drogas legales. Drogas legales. Finalmente, así es, muy perjudiciales para la salud si se vuelve una adicción. Así es. Y entonces muchos chicos pueden tener acceso. Qué bueno que está la prohibición para no vender alcohol y tabaco. Sin embargo, tienen acceso. Sí. Y entonces no sería como muy claro y muy científico hablar de que en Estados Unidos, en Canadá, en Israel, la droga de acceso que dio origen a otras fue marihuana, mientras no tengamos la propia. Es un tema en el cual intervienen aspectos de educación, aspectos de salud y aspectos de regulación de todos estos procesos. Hasta este momento solamente se había estado discutiendo y en sus inicios el aspecto de salud. Sin embargo, ¿qué hay del asunto de la educación? ¿Qué hay del asunto de la legislación y regulación de este proceso? Este es un tema interesante porque mientras las familias mexicanas tengan mayor información de los efectos adversos, como cualquier otra sustancia tóxica, cuando alguien no está en condiciones más que para fines lúdicos, hay que advertirle a la población. La gente no debe de estar expuesta a esta sustancia menores de 16 años y algunos todavía critican que de 18 años debería de ser un espacio, porque todavía el cerebro tiene cambios. Exponer a una madre embarazada, exponer a un chico en menos de 10 años o 12 años, me parece que tiene efectos deleterios bien comprobados. Entonces la regulación, la legislación, la dispensación, nuevamente tendrá que ser un tema conjunto, donde el gobierno, insistiría yo, debe tener el control, para a partir de ahí informar adecuadamente sobre los riesgos y además identificar factores predisponentes, precipitantes de una conducta de riesgo en las familias. Doctor, brevemente me gustaría que explicaras a nuestra audiencia si en nuestro cerebro puede causar un impacto el uso frecuente de la marihuana. Es evidente que la sustancia tiene efectos y cambios en las neuronas. Discutíamos y hay evidencia científica por resonancia magnética funcional, es decir, fotografías de las áreas cerebrales, como hay áreas que se encienden, se incrementan, se hacen más grandes y otras se hacen atróficas. Cuando se comparó con el tabaco, son exactamente los mismos efectos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la cannabis, como el tabaco, encienden áreas de adicción. La pregunta que los investigadores están haciendo y motivo por el cual nosotros en la Universidad de Guadalajara tenemos la oportunidad de oro de poder investigar es si los individuos que hoy tienen esos crecimientos cerebrales o atrofias o pérdida de la sustancia gris, que científicamente así se le llama, es si ya nacieron con ese trastorno o fue derivado de la exposición y que el ejercicio neuronal, vamos a ponerle así, repetitivo, hace que crezca o disminuya el efecto. Sí, ¿Blas? Bueno, pues es tiempo de ir ya a... Pero queremos un mensaje final antes de irnos, claro. Muy breve, doctor.
¿Cuál sería, doctor, cuál sería el momento en el que se encuentra este proceso de despenalización de la cannabis y hacia dónde vamos y cuánto tiempo va a durar desde su perspectiva? Me parece que es una sustancia que tiene primera línea, así se le conoce como la primera línea en el tratamiento de situaciones terminales. Esa primera línea significa que tiene efectos contra la náusea, contra la falta de apetito, etcétera, etcétera. Pero la idea es que sea medicada por gente que tenga experiencia y que no se crea que la legalización es una acción únicamente lúdica para intoxicar a la población. Muy bien, pues aquí está y nosotros vamos a una breve pausa. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Guillermo Arechiga Ornelas, especialista. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos armando este rompecabezas y vamos directamente a nuestra sección de senderos con la maestra Natalia Juárez para hablar sobre la actividad de las publicaciones de libros bajo el sello STAUDG. Soy Natalia Juárez, secretaria de Asuntos Académicos y Culturales del STAUDG. La Secretaría, los estatutos del sindicato son muy claros, ¿no? Ayudar al fortalecimiento del académico, con cursos, con eventos también culturales. Son como muy específicos en el ámbito administrativo. Nosotros nos encargamos de las licencias con goce de sueldo para aquellos académicos que quieran tomar un posgrado. Nos encargamos de esto, insisto, como de la parte de superación académica formal con la universidad, las relaciones directamente con la universidad en recursos humanos. Y esa es la parte pues, administrativa que se cubre. Por el otro lado, yo he dividido, o cuando me dieron la oportunidad de trabajar aquí, dividí más o menos la Secretaría en dos partes, ¿no? La parte administrativa, la parte académica y la parte que yo le llamaba un poquito entre lúdica, cultural, artística. En la parte académica, pues también nos hemos encargado, nos hemos interesado mucho en otorgar cursos, en promover cursos, que a los maestros les ayuden también para su día a día en el aula de clases, en el laboratorio, en sus ambientes de trabajo. Y en la parte académica, pues ahí también hicimos desde hace 2 años, esta es la tercera convocatoria que vamos a lanzar, de Publica tu Libro. Es un programa que el sindicato abre para sus académicos, aquellos que tengan memorias de congresos, que tengan resultados de investigación, de maestría y doctorado, en todas las áreas de la Universidad de Guadalajara. Todos los centros universitarios participan, el sistema de educación superior participa, el sistema de educación virtual participa, de universidad virtual, perdón. Y bueno, los maestros tienen acceso a publicar sus obras que muchas veces han estado guardadas en el cajón, en el archivo, y que no tienen manera de salir y ver la luz, ¿no? Cuidamos mucho el libro. Obviamente el contenido es importante, pero eso lo pone el maestro. Lo que está dentro es absolutamente del maestro. Lo que ponemos nosotros también es la parte estética del libro, ¿no? La distribución también de los mismos, las presentaciones en los centros universitarios o en las prepas o en las comunidades de cada maestro. Llevamos editados, llevamos editados casi 50 libros. Tenemos después Esencia Universitaria. Ahí tenemos 2 libros ya publicados, uno que es Enrique Díaz de León, Revolución, Educación y Cultura, donde pusimos muchos discursos bien interesantes de Enrique Díaz de León, el primer rector de la Universidad de Guadalajara. Y es un libro también muy bien cuidado, muy bonito. Y tenemos otro libro también de Esencia Universitaria, de esta misma colección, que se llama Voces a Prueba del Tiempo. Ahí lo que hicimos fue una recopilación de discursos que se han dado dentro de la Universidad de Guadalajara, de gente de la universidad y gente que no es de la universidad. Por ejemplo, de Nicanor Parra, que fue el primer ganador de las letras, o de la FIL, que lo que se llama hoy, que era antes el premio Juan Rulfo. Aparece el discurso de Margot Glantz, también una ganadora del concurso del premio. En cuanto a los discursos que hicimos ahí, unos son políticos, unos son de reflexión de educación superior, unos son literarios. Tenemos luego la colección Cuento y Poesía, que son los ganadores del concurso de Cuento y Poesía, que cada año el sindicato también publica para sus académicos. Es una colección muy bonita, porque son cuentos muy pequeñitos, pues la convocatoria es muy clara en cuántas páginas máximo, cuántas mínimos, entonces son libros pequeñitos, pero también muy bien cuidados. Y aquí fíjate que es bien interesante porque te encuentras a maestros que no tienen nada que ver con las letras y que son los que están participando.
Y por último tenemos la colección Letras Rebeldes, dentro, insisto, todo del sello editorial STAUDG, ¿no? Y Letras Rebeldes es un proyecto en el que nosotros queremos hacerles llegar a cada académico un libro de literatura clásica universal. Gracias, Natalia Juárez. Y bueno, toca recomendaciones de salud con Armando Lemos y vamos para allá. ¿Cómo están? Buen día. Aquí de nuevo en Vuelta a la Manzana, y en esta ocasión es importante comentar de un problema que se presenta constantemente en nuestra población de académicos, y es el problema visual. Por la misma naturaleza del trabajo que tenemos como académicos, hemos necesitado demasiado los ojos. Hay que leer, hay que preparar temas, hay que trabajar horas frente a la computadora, y esto lleva a un desgaste de la capacidad visual. Algunas personas ya presentarán algún síntoma como la falta de visibilidad o la disminución de la misma, pero también puede ser por dos razones o dos naturalezas. Una, que haya miopía, astigmatismo o hipermetropía, y la otra es que se haga por el propio desgaste, que es la llamada presbicia o vista cansada. En cualquiera de estos casos es importante que se haga un chequeo a tiempo con una carta de letras para ver qué tanta visión se tiene en ese momento. Una vez que se detecta y se determina cuál es la problemática, si se atiende a tiempo y se ponen la necesidad de unos lentes, pues entonces tendrán que atenderlos para que el desgaste no sea tan prematuro o no sea tan rápido. Es decir, que si a tiempo se atienden, la vista podrá tener más relajación, estará mejor atendida y podremos vivir más años con una visibilidad adecuada. Ojalá acudan a atenderse con su médico familiar en la consulta externa de las clínicas u hospitales que estén cerca de su domicilio, pero también estamos a sus órdenes en los hospitales civiles de Guadalajara, que son los hospitales de todos los académicos de la Universidad de Guadalajara. Acudan, por favor, atiéndanse y se darán cuenta que tendremos vista para más años. Esperemos que algún día y muy pronto podamos acceder al uso de la marihuana con fines medicinales. Es una planta asombrosamente curativa. Claro. Así es, María, y además encontramos que en el prohibicionismo no ha estado la respuesta hasta estos momentos, sino es abrir el debate, ir más allá y ampliar la visión, derribar aquellos paradigmas que llevan a la cárcel a gente muchas veces inocente por solamente ser consumidores de esta planta que hasta este momento es ilegal. Sin embargo, vamos a debatir y los académicos y especialistas se encuentran en Vuelta a la Manzana. Pues ahí está, la información la tiene usted y usted decida. Muchas gracias a todos los colaboradores de este programa. Gracias por recibirnos en casita. Hasta la próxima. Hasta la próxima.